Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Hoy estrenamos programa aquí en Costa Noroeste Televisión. Tiempo de salud, ya lo han visto. ¿Por qué? Porque queremos que una vez a la semana todos ustedes pues estén un ratito delante del televisor y conozcan pues muchos temas relacionados con la salud. Vamos a tratar especialidades de todo tipo, especialidades sanitarias. También vamos a tratar la salud, la belleza, vamos a hablar de la nutrición, bueno, ya les digo, de un sinfín de cosas, todas relacionadas con la salud en estos tiempos que corren y bueno, pues con todo lo que estamos viviendo, esta vorágine, esta pandemia, este virus que nos trae de cabeza, pues sabemos que muchos de ustedes, bueno, pues tienen algún que otro problema de salud y sabemos también que muchos de esos problemas de salud ahora mismo están algo aparcados. ¿Por qué? Porque el virus, el COVID-19 o la COVID-19 es el protagonista en estos tiempos. Pero nosotros desde aquí, desde Costa Noroeste Televisión, queremos que, bueno, esos problemas no graves, evidentemente, que tengan, pues podamos solucionarlos o darle algún que otro consejo para que, bueno, pues para que lo lleven bien, ¿no? Para que puedan estar cómodos y puedan hacer una vida normal dentro de esos pequeños problemas, como les decimos. Vamos a darle información de todo tipo y vamos a contarles muchas cosas. Así que vamos a empezar hoy nuestro programa, primer programa de Tiempo de Salud, y vamos a hablarles de la fisioterapia. Esa rama de la medicina que muchos, bueno, pues todo el mundo la conoce, ¿verdad? Pero que realmente, bueno, pues no conocemos a qué se dedica o qué es realmente la fisioterapia o qué tipo de técnicas utiliza. Todos nosotros nos pensamos que cuando tenemos un dolor muscular y, bueno, pues hemos ido al médico y nos recomienda una serie de rehabilitaciones o una serie de, bueno, pues realizar algún que otro ejercicio, podemos ir a un fisioterapeuta. Pero un fisioterapeuta, esta rama de la medicina va más allá. Bueno, pues utiliza un sinfín de técnicas, como le decimos, y vamos a conocerlas hoy de la mano de un fisioterapeuta que ya está aquí con nosotros. Él es Diego Verdasco y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Diego. Hola, buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Tú trabajas en una clínica que está aquí en Sanlúcar de Barrameda, concretamente en la calle Santo Domingo, es la Clínica Áreas, y bueno, una clínica que se ha abierto hace muy poquito realmente, es prácticamente nueva, ¿no, Diego? Sí, llevamos desde el 15 de septiembre con ella en funcionamiento. Y nada, poquito a poco avanzando y consiguiendo un poquitín que nos vayan conociendo todos los sanluqueños. Realmente, bueno, y desafortunadamente se ha abierto también en un momento en el que es complicado ahora con todo este tema de la pandemia. Bueno, pues como decimos, son mucha la gente que tienen algún tipo de molestia o de malestar y bueno, los dejan aparcados por el miedo, ¿no? Sin embargo, no tiene que ser así, porque si tenemos alguna dolencia, luego se puede agravar si no vamos realmente a, bueno, pues o a la sesión de fisioterapia o a algún que otro médico para que nos diagnostique esa dolencia, ¿no? Sí, eso es. Nosotros, al ser un centro médico, no tenemos las restricciones que está poniendo el gobierno a la hora de los cierres. Tenemos un horario normal, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche ininterrumpido, en el que nosotros siempre que damos cita, ya sea gente de aquí de Sanlúcar o de fuera, mandamos un justificante para que no tengan ningún problema a la hora de venir, que la policía les pare o demás, para que puedan justificar que vienen a una cita médica. Claro. Y nosotros siempre estamos al servicio de todos ellos para, hombre, solucionar aquellos problemas o intentar aliviar aquellos problemas que puedan tener por tema de sedentarismo, porque aunque no salgas de casa te puedes caer y hacer daño, por diversos problemas que pueden ser del día a día. Claro. Diego, vamos a conocer, como decimos, esta especialidad que tenéis ahí en la clínica, que es la fisioterapia, a lo que tú te dedicas, eres fisioterapeuta y... Como decía al principio, todo el mundo pensamos que, bueno, vamos a un fisioterapeuta porque nos duele, tenemos una contractura a lo mejor muscular o porque hemos tenido algún tipo de accidente y tenemos que hacer rehabilitación, pero la fisioterapia va más allá, ¿no? Tocáis y tenéis muchas técnicas y bueno, y son muchos tratamientos y son muchas ramas diferentes. Vamos a ir por partes, si te parece, porque vamos a comenzar a conocerla. Por ejemplo, la fisioterapia traumatológica, que yo creo que es quizás la que más conocemos, la más común, ¿no? ¿En qué consiste? Exacto, esa es la más común porque es la que
por lo general todo el mundo ha pasado, o casi un 90% de la población ha pasado por una lesión en la que su médico de cabecera le ha hecho un volante al rehabilitador y el rehabilitador le ha mandado 10, 15 o X sesiones de fisioterapia en el hospital. Bien. Esa es la que comúnmente conocemos. Por lo general suelen ser lesiones derivadas de una cervicalgia, lumbalgias, dorsalgias, por alguna caída, un codo, un hombro, etcétera, etcétera. Pero también está en la rama en la que nosotros ayudamos a la gente que ha sido operada, ya sea por una caída fea y te ha roto un brazo, una mano, has tenido un accidente de tráfico y estás convaleciente. Entonces, en ese momento es en el que ya empezamos a tratar lesiones un pelín más severas, un pelín más serias, sí. Y ya entraban, pues eso, diferentes técnicas, movilizaciones, ejercicios, etcétera, etcétera. Diego, dentro de la fisioterapia traumatológica, no se trata, supongo que no se trata todas las dolencias de la misma manera, es decir, utilizaréis técnicas diferentes, ni tampoco a la persona de edades diferentes, es decir, no es lo mismo que vaya una señora de 80 años con algún trauma a que vaya pues un chaval de 20, ¿no? Depende también no solo de la edad, es verdad que la edad es un hándicap en ciertas lesiones, pero también depende del umbral del dolor del paciente. Cada paciente tiene un umbral del dolor. Una persona, varón de 20 años, puede tener un umbral del dolor mucho más alto que una persona de 80 años, femenina, por cuestiones de la vida, porque sí. por lo general no todo el mundo tiene el mismo umbral del dolor. Entonces, dependiendo de cada persona, tú te tienes que adaptar a ese umbral del dolor. Ya no solo a la edad es un hándicap a la hora de la recuperación. Bien. Pero la recuperación siempre conlleva ciertas dolencias que nosotros generamos a la hora de hacer esa rehabilitación. Entonces, lógicamente tienes que adaptarte y vas conociendo poquito a poco al paciente para adaptarte un poquitín a cada uno de ellos, porque claro, por mucho que la edad sea un hándicap o un factor, realmente el factor ya es las ganas que tenga cada uno de ponerse bien, sí. El esfuerzo que cada uno haga fuera de aquí, porque muchas veces se piensa o se cree que el fisioterapeuta hace milagros y nosotros ayudamos, pero es verdad que todo lo que la persona haga y nos haga caso a los fisios de mira, haz esto en casa, haz estos ejercicios, todo eso ayuda mucho más de lo que realmente nosotros hacemos. Nosotros hacemos mucho, pero es verdad que lo que más vale es lo que luego haces después de que sales de la consulta. Claro, evidentemente el paciente tiene que poner de su parte. Acabamos de ver una foto en la que estáis haciendo, no sé si es una endoscopia o... Es una ecografía. Es una ecografía de un isquiotibial. Ahí sí. Estamos viendo una pequeña rotura de un semitendinoso. En ese caso, bueno, ha ido todo bien. Esta persona ya está jugando al fútbol, ya está recuperándose y ya poquito a poco ha empezado una progresión. Y en ese momento era la primera valoración, venía de primera sala clínica y lo primero que hicimos fue eso, diagnosticar, ver realmente qué es lo que tenía. Ajá. Con el apoyo ecográfico, con el traumatólogo Alberto Domínguez, sí. Vimos que tenía una pequeña rotura de un par de centímetros y de ahí, pues bueno, empezar a trabajar con él hasta que, bueno, a día de hoy ya ha vuelto a su actividad física normal. De eso vamos a hablar más adelante, precisamente del equipo que formáis en la clínica, porque evidentemente el paciente llega a la clínica y tiene que pasar, bueno, pues primero tendrá que verlo el traumatólogo y hacer un diagnóstico y a partir de ahí a lo mejor pasa a tus manos, ¿no? A la fisioterapia. Vamos a hablar de eso más adelante porque vamos a seguir hablando precisamente de las ramas de la fisioterapia. También tenéis una rama, como es la rama deportiva. Evidentemente los deportistas sufren muchísimas lesiones a lo largo de su vida y a lo largo de su trayectoria profesional y el fisioterapeuta es una figura fundamental, ¿no? Dentro de su carrera, ¿no? Sí, por supuesto. Ya no solo lo que es la especialidad traumatológica, sino la especialidad deportiva. Todos los profesionales del deporte, y no solo los profesionales, cualquiera que sale a correr, cualquiera que hace algo de ejercicio, siempre acaba teniendo algún problema muscular o musculoesquelético. Normalmente suele ser muscular, un tirón, un mal gesto, una zancada de más, jugando al pádel uno que pisa una pelota porque está por medio. Siempre hay algún hándicap que genera esa dolencia.
Nosotros, aparte, aquí hemos montado no solo un centro médico, sino una sala de readaptación muy grande, de unos 300 metros cuadrados, en la que sí que tenemos mucha maquinaria, dos chavales que se dedican al tema de readaptación, que son unos auténticos cracks, que ayudan mucho a la recuperación del paciente una vez que ya hemos pasado esa fase aguda. Entonces ellos ya empiezan a continuar un tratamiento donde yo lo dejo, ellos comienzan, porque ya ha pasado esa fase aguda en la que la parte, digamos, médica ya pasa a un segundo plano y ya pasa al plano más, digamos, deportivo, más de recuperación funcional, de recuperación muscular, porque tener en cuenta que todo ese tiempo inmovilizado en este caso estamos viendo a una persona, un jugador de fútbol con un ligamento cruzado anterior operado, sí. Una vez que pasa ya esa primera fase aguda, hay que recuperar la musculatura perdida. Claro. Se pierde mucha musculatura en ese proceso de inmovilización, y esa musculatura son mis compañeros los que se dedican haciendo un trabajo encomiable a la realización de esos ejercicios óptimos para cada uno de los pacientes para conseguir esa vuelta a la normalidad. Por tanto, es un tipo de fisioterapia, como bien dices, no solo para profesionales, sino bueno, pues toda aquella persona que realiza deporte y puede tener algún tipo de lesión, sobre todo muscular, evidentemente pasa a tus manos, y una vez que ya has aliviado el problema más gordo, tenéis ese centro de rehabilitación que, bueno, pues que utiliza técnicas también bastante avanzadas, de las que vamos a hablar más adelante, si te parece, Diego, porque vamos a terminar con este apartado para que aquellos que nos están viendo hoy conozcan realmente bueno, pues todas las ramas y todo lo que realiza un fisioterapeuta, porque hay una cosa muy curiosa, y yo sinceramente no lo conocía, que también tratáis problemas de mandíbula. Sí, ¿eso cómo es? Pues muchísima gente sufre de la articulación temporomandibular, es decir, hay mucha gente que utiliza férulas por la noche porque tiene una sobremordida, porque tiene un bruxismo, porque por problemas de ansiedad, de estrés, de mordida cruzada, problemas odontológicos, genera mucha tensión en el tema de la mandíbula, en el menisco, en toda la zona temporomandibular, la unión, digamos, de la mandíbula con el cráneo. Aquí nosotros es verdad que tenemos la especialización en ATM, en articulación temporomandibular, y solventamos bastante y aliviamos bastante esas dolencias. En el 90% de los casos tienen solución. En otros casos tiene que pasar por una cirugía o tiene que pasar por un odontólogo porque necesita, pues eso, ya es un tema maxilofacial y ya tiene que pasar antes por ello. Pero aquí es verdad que tratando bien la musculatura y la parte articular de la articulación propiamente dicha, sí que sale mucha gente adelante de los dolores de cabeza que les genera, son muchos los problemas que a la hora de masticar, a la hora de dormir, todos esos problemas se alivian de manera muy, muy notable con este tipo de tratamiento. Es una dolencia que prácticamente no nos damos cuenta, o a lo mejor esos dolores de cabeza o esos dolores que produce esa mala mordida o ese bruxismo no lo achacamos realmente al problema de mandíbula. ¿Y cómo podemos llegar a darnos cuenta de que es un problema de mandíbula y que necesitamos ese tratamiento fisioterapéutico? Normalmente el rasgo, digamos, el momento en el que una persona se empieza a dar cuenta es que esos dolores de cabeza conllevan además un dolor de mandíbula, un dolor de los maseteros, que son los dos músculos que tenemos a los lados de la mandíbula, que son los que hacen que cierres la boca con fuerza. Esa musculatura, acabas teniendo una dolencia también en la parte de la cara, que te genera a veces hasta incluso dolor detrás de un ojo. Es un dolor muy, muy, muy común. En cuanto te pones en manos de un especialista y le comentas las 4 pautas en las que tienes esos dolores, enseguida sabemos diferenciar si proviene de un tema cervical o si viene de un tema mandibular. Normalmente también viene asociado con problemas dentales, con problemas, me refiero, de si tienes un bruxismo acusado, normalmente los dientes se desgastan bastante porque estás rozando unos con otros. Si ya vienes diagnosticado por un dentista porque tienes la necesidad de utilizar una férula de descarga, ya sabemos y nos da una pista bastante segura de que ese problema viene por ese problema articular. Entonces,
es muy difícil que se nos escape el de dónde viene, cuál es el factor o el mecanismo de producción de esa dolencia. Y Diego, ¿qué realizáis con el paciente? No sé, ¿qué tratamiento o qué es lo que le hacéis? Pues normalmente primero lo que hacemos es soltar la musculatura, bien tanto la musculatura que digamos externa de la cara, de la parte de la musculatura de los maseteros y tal. También introducimos a veces alguna vez la mano en la boca porque tenemos que tocar cierta musculatura que está dentro del moflete para ir aliviando y soltando esa musculatura. Es igual que si estuviéramos tratando cualquier otro tipo de musculatura del cuerpo, pero es verdad que como son músculos muy potentes y muy pequeños, tenemos que tratarlos con mucho cuidado, siempre con las pautas higiénicas necesarias y eso no hay ni que hablarlo, porque lógicamente siempre hablamos de tratar al paciente siempre con guantes de látex y todo el tema higiénico de esa manera. Y luego hacemos muchos ejercicios de mandibulares de articulación, de abrir, cerrar la boca, ejercicios de hinchar o deshinchar globos. Bueno, son ciertos ejercicios que potencian, relajan y a la vez movilizan la mandíbula para que tengamos también esa movilidad que nos quita el tener la musculatura tan comprimida. Bueno, Diego, un tema que evidentemente está ahora mismo que nos quita el sueño es el COVID y lo estamos viviendo. También en la clínica, y tú como fisioterapeuta estáis tratando, bueno, pues a enfermos, personas que lo han sufrido, incluso personas que no han llegado a pasar por la enfermedad, pero que toda esta pandemia, el confinamiento, el hecho de salir poco, el miedo, el estrés que produce ese miedo, están teniendo una serie de molestias y dolencias, ¿no?, que también os están llegando a la clínica. Yo quisiera saber qué tipo de factores está influyendo en esas personas para que tenga ese tipo de dolencias y con qué dolencias te llega a la clínica, es decir, dolor de espalda, no sé, mala musculatura en las piernas por moverse poco. Cuéntanos. Pues eso es, Rocío. El caso es que con esto del COVID ha habido mucha gente que se ha quedado en casa a teletrabajar. Mucha gente, un porcentaje muy alto se ha quedado a teletrabajar en casa. ¿Qué pasa? Que al ya no hacer el recorrido de casa a la oficina, ya te está quitando ese ejercicio que parece que es poco, pero es suficiente y te mueves. Ya no solo es pasar de una instancia de la casa a otra para trabajar, sino que ya te vistes, te pones listo para salir, bajas al garaje por el coche, caminas lo que tengas que caminar a la oficina. Todos esos problemas vienen acusados porque en el teletrabajo pasas de una habitación a otra y normalmente con una nevera cerca. Entonces, quieras que no, todo ese sedentarismo de estar X horas pegado a un ordenador pero encima en tu propio domicilio ha generado, pues eso, que uno no se cuide como se cuida cuando uno va a un puesto de trabajo fuera de casa. Entonces, al final, pues el que hace poco, al final acaba haciendo menos. Entonces, yo siempre digo lo mismo, que dentro de esta pandemia, aunque no podamos salir de casa como ha habido épocas, ahora ya, gracias a Dios, podemos salir, siempre intentar hacer algo en casa. Siempre hay tutoriales en internet, siempre hay una esterilla por ahí que tenemos en casa o si no en la alfombra, para poder movilizarnos, hacer un poco de ejercicio, estar 20 minutos, que tampoco es mucho, 20 minutos al día haciendo cierta actividad física, para que así podamos un poco no anquilosarnos, no perder esa masa muscular, no perder esa actividad física diaria, porque al fin y al cabo trabajos hay muchos, pero cuerpo solo tenemos uno, vida solo tenemos una y tenemos que cuidarla y conservarla como sea. Entonces siempre hay que dedicarle un tiempo a eso, a hacer algo de ejercicio, a moverte un poco y a vigilar mucho el que cada vez que te levantes para hacer una pausa no vayas a la nevera, porque eso es contraproducente, porque es que eso es volver a abrir la nevera, mirar que hay el aburrimiento, al final genera muchas veces eso, y eso también conlleva problemas nutricionales y problemas de obesidad y problemas de coger peso y ciertos problemas que tenemos que evitar. Y es la pescadilla que se muerde la cola, evidentemente. Exacto. Es todo. Pero ¿qué nos puede producir ese sedentarismo? Y no solo el sedentarismo, sino también, como yo decía, ese estrés que está produciendo el miedo a este maldito virus y ese estrés que lo cargamos aquí prácticamente. Nos puede producir incluso eso, dolores de cabeza, dolores musculares en la espalda, en las articulaciones. ¿Qué podemos hacer también? Por lo general,
siempre que estás en casa, que estás haciendo una vida un poco diferente a la que hacías antes, al final acabas teniendo dolores lumbares por malas posturas, porque no te sientas igual en casa que en una oficina, porque no haces no tienes las mismas pautas, por lo que todo eso repercute normalmente, por lo que estamos viendo aquí, también problemas psicológicos, porque también baja un poco la autoestima, porque también estás cogiendo peso, estás ahí engordando, te estás viendo peor. Todo eso repercute también en problemas musculares, en dolencias en las piernas, a nivel lumbar, a nivel cervical. Al final, todos los problemas que también el oír todos los días noticias desgraciadas que hay, que lo que oyes en las noticias son siempre malas, al final todo eso son hándicaps que estás poniendo sobre tus hombros y sin darte cuenta te estás cargando de información, de disgustos, de estrés, que quieras que no, todo eso acaba explotando por algún lado. Claro. Y normalmente el cuerpo cuando explota te lo hace saber y te lo hace saber con dolor. Claro, y sobre todo eso, de forma física. Te dice, hasta aquí hemos llegado y ahora toca cuidarte. Sobre el COVID también vais a tener en la clínica un tratamiento importante, vais a dedicarle también una parte importante también a esta pandemia para aquellas personas incluso que lo hayan pasado, que hayan pasado la enfermedad, que hayan estado mucho tiempo a lo mejor ingresados, que hayan estado un tiempo sin moverse y han perdido toda esa masa muscular. ¿Tenéis técnicas para poder poder recuperarse después de pasar la infección? Sí, eso es. Después del COVID, como tú bien dices, Rocío, hay gente que está pasándolo muy mal, que está teniendo el famoso llamado COVID persistente, que son unas secuelas que te quedan después de pasar. Hay gente que es asintomática, hay gente que lo pasa y ha tenido sus síntomas, y hay gente que una vez que lo ha pasado lo sigue pasando mal. Y hasta hace poco no se ha diagnosticado y no se creía, la gente lo achacaban a problemas psicológicos. Y no es así. Es verdad que se ha comprobado que esas personas tienen problemas respiratorios, tienen problemas musculoesqueléticos, tienen problemas de ansiedad, de depresión. Esa fibrosis pulmonar que te ha generado tantos días en esa UCI, este virus, al final te repercute en el día a día. Y lo que antes podías hacer con normalidad, ahora no eres capaz de subir un tramo de escaleras sin asfixiarte. Pues sí. Entonces aquí tenemos un tratamiento, vamos a instaurar un tratamiento en las próximas semanas, en la que vamos a hacer un examen primero de la persona que viene con esa sintomatología, que te dice, mira, yo llevo un tiempo que no me encuentro bien, que no. Entonces, tenemos varias pautas. Tenemos una espirometría, que te calcula el volumen máximo de oxígeno que eres capaz de mover. Entonces, primero te controlamos lo que eres capaz de inspirar y aspirar y cuál es el volumen de oxígeno que tú eres capaz de mover. ¿Es lo que estamos viendo, Diego? Perdona. Tu corazón. Esto es un monitor, lo ponemos, esto es una monitorización haciendo un cierto ejercicio moderado, en andar en cinta durante unos 6 minutos, vamos a controlarte. En la línea verde que veis arriba, el pulso. En la línea amarilla que veis debajo, la saturación de oxígeno. Vamos a controlar la presión sanguínea, vamos a la tensión arterial. Con eso vamos a verlo un pre, un durante y un post, para ver cómo evoluciona el paciente y qué ritmos alcanza desde estando en parado, estando haciendo el ejercicio, durante el ejercicio, cómo te va aumentando la tensión arterial, el ritmo cardíaco, cómo va tu saturación de oxígeno, si estás por debajo del 98% de saturación de oxígeno, etcétera, etcétera. Y con esa prueba sacamos un diagnóstico, vemos cómo te encuentras y ya adaptamos lo que queremos o creemos que debemos hacer con cada persona para aumentar esa resistencia, esa saturación de oxígeno tan famosa que estamos hoy en día todos ahí con el aparatito del dedito para ver si estamos desaturando o si no. Entonces, todos esos ejercicios los podemos realizar aquí, ya sea de manera aeróbica, anaeróbica, lo que necesitemos, para que el paciente recupere lo máximo posible el estado de salud que tenía antes de pasar por esta pandemia. O sea que es importante y tomar nota todos los que nos están viendo, porque es importante. Sí que es verdad que hay muchas personas que han tenido y tendrán, por desgracia, secuelas de este virus,
Y bueno, pues para poder intentar realizar una vida medianamente normal es importante tener en cuenta este tratamiento que va a poner en marcha la clínica con la que estamos hablando, que os voy a decir el nombre porque se me ha olvidado, Clínica Areas, y que está en Santo Domingo, aquí en Sanlúcar de Barrameda. Estamos viendo ahora en pantalla porque también es algo muy novedoso de esta clínica y yo supongo que también nos va a ayudar a la recuperación de esas personas que han pasado por la enfermedad, esas personas que han perdido masa muscular, que con este aparato que se llama Alter. Cuéntanos, Diego, ¿en qué consiste? Sí, es Alter G. Lo que pasa es que la G se ve un poco mal. Este es una cinta sí, común de andar, digamos, pero tiene algo que no tienen las demás. Y es que esa bolsa que se genera alrededor de la cinta, lo que hace es que levanta tu cuerpo. Entonces te genera un estado de ingravidez. Te genera el estado de ingravidez que el fisio o el redactador quiere. Es decir, te puede quitar desde un 10% de tu peso corporal hasta un 80% de tu peso corporal. Ajá. Por ponerte un ejemplo, una persona de 100 kilos, por ejemplo, para hacer un cálculo fácil, si le quitas el 20%, pues ya le estás quitando 10 kilos de su peso. Al fin y al cabo, es caminar intentando quitar el lastre que tienes, pues ya sea por obesidad o ya sea por problemas de movilidad. Va muy bien, por ejemplo, para personas mayores porque les cuesta mucho moverse, entonces ahí pueden caminar durante 20 minutos que no se cansan, porque al fin y al cabo les estás quitando una parte importante de su peso. Claro. Vale también mucho para las personas que han tenido una operación de rodilla o de cadera, porque al fin y al cabo le quitas parte del peso del tronco y de esa manera no hay tanta presión sobre la articulación operada. Claro. Entonces va muy bien para ese tipo de lesiones. Tanto para ese tipo de lesiones como para personas con obesidad que quieren perder peso y que no pueden ponerse a correr, porque lógicamente con obesidad si te pones a correr te rompes los meniscos, te destrozas los tobillos. Entonces en esta cinta te quitamos una parte importante de ese peso que te sobra y te ponemos a correr. Claro. Y desde el día 1 empiezas a correr y corres con la seguridad de que no te estás dañando la estructura articular. Cuando conocí la clínica y cuando fui en persona a conocerla y conocí a su director, a Alberto, nos decía y nos contaba que esa máquina la utilizan muchos futbolistas de élite, ¿no? Sí, esa la utilizan mucho, sobre todo después de una lesión. Durante el entrenamiento normal, si una persona está sana, un futbolista, sobre todo de alto rendimiento, no suele utilizarla, a no ser que sea un día de descarga y entonces hace un día de descarga activa y puedes a lo mejor correr 20-30 minutos a un buen ritmo y se quita ese deportista se quita unos cuantos kilos de encima para correr, soltar piernas y demás. Pero esa se utiliza sobre todo pues para el típico futbolista que se ha roto el ligamento cruzado y para poderle poner en funcionamiento lo antes posible y que no pierda el gesto de correr, el gesto se le pone para que pueda empezar una recuperación funcional activa mucho más rápida de la que podrías empezar en un hospital. Un hospital no tiene este tipo de maquinaria, entonces digamos que empezarías con las famosas paralelas, que son aquellas en las que te vas apoyando y vas poquito. Aquí no hace falta ni que te apoyes, realmente te levanta esa parte del cuerpo que queremos para que no apoyes tanto y realmente como estás cogida como una especie de, digamos, de cincho, de donut, no te mueves del sitio, pero a la vez puedes moverte y movilizar todo tu tren inferior sin ningún problema y sin miedo de lesión. Bastante interesante. Bueno, no solo tenemos este tipo de técnicas con las que hemos estado hablando, sino que utilizáis muchas más. Ya hemos hablado al comienzo del programa de lo que consideramos que es un fisioterapeuta. Pensamos que siempre trabajáis prácticamente con las manos y no es así. Utilizáis bastante técnicas diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, algunas, si te parece, Diego, que tenéis, por cierto, también en la clínica. Trabajáis para las lesiones musculares con el Bosman. Cuéntanos qué es. Eso es. El Bosman es una hipertermia de acción profunda, se llama. Para ponerlo en idioma coloquial, son unos manguitos que se coloca el fisio en los antebrazos y lo que genera es un calor de unos de 45 a 55 grados en la mano. Ajá. Entonces, el tratamiento que yo hago es con ese calor en la mano. Es decir, yo te estoy tratando esa articulación, ese músculo, pero encima le estoy metiendo ese calor que ayuda al músculo a relajarse, a soltar y encima esa acción profunda, esa hipertermia de acción profunda hace también que baje la inflamación, que ayude a la recuperación y que sea menos dolorosa y mucho más rápida y eficaz.
Hablando del dolor, y ya que lo has mencionado, también es algo que es un tema que tenemos siempre en mente, ¿no? Cuando vamos al fisioterapeuta, ¿nos dolerá? Tenemos ese miedo, ¿no? De lo que nos vayáis a hacer, por si nos va a doler, por si... Sabemos que hay técnicas... Yo te voy a ser sincero. Si no duele... en cierta medida tiene que doler, porque si tú vienes con una dolencia y yo te voy a tratar esa dolencia, es como si tú me vienes con una herida y yo tengo que hurgar en esa herida para intentar curártela, pues lógicamente te va a doler. Pero es lo que te dije al principio, tienes que valorar al paciente y un poco saber bailar con él, saber decidir hasta qué punto, dónde está su umbral del dolor, cuál es esa línea que no debes atravesar para poder avanzar sin que el paciente lo pase mal, porque un paciente cuando lo pasa mal, cuando tú le estás tratando y le duele mucho, el músculo reacciona en contra, entonces se defiende y la manera de defenderse es contraerse todavía más. Vale. Y lo que yo quiero es que se relaje, entonces lo que necesitamos es un quid pro quo, un tira y afloja, digamos. Es decir, que sí que hace falta ser intenso, pero siempre hay que saber levantar un poquitín la mano para decir hasta aquí no, con este paciente puedo llegar hasta aquí, con este otro tengo que llegar hasta aquí. Claro, depende. Pero es difícil que vengas a un fisio por un problema muscular y que no pases algo de dolor, porque ciertamente vienes a que te solucionen ese dolor y al final es una herida que tú tienes en ese músculo que tenemos que solucionar, y si yo tengo que tocar esa herida te va a doler. Entonces, pero no es un dolor desagradable, siempre nos intentamos adecuar a las condiciones de cada paciente. Además merece la pena porque luego los resultados son estupendos y maravillosos. Vamos a hablar de más técnica. También utilizáis una para tratar la tendinitis, el EPTE. Cuéntame. Eso es, sí, el EPTE se utiliza sin fármaco, es una aguja, es una pequeña aguja como las que se utilizan en la acupuntura, en punción seca, en la que introducimos unas corrientes galvánicas. Una vez introducida esa aguja en el punto, en la parte blanda, en el tendón a tratar, introducimos un electrodo que lo que hace es soltar unas pequeñas corrientes, modulamos esa corriente también dependiendo de la lesión, de la inflamación del tendón, y lo que hace es una recuperación funcional del propio tendón. El tendón se recupera por sí solo gracias a esta excitación, digamos, que generamos al introducir esa corriente galvánica dentro del propio tendón. Como nosotros con las manos sí que llegamos a tocar ese tendón, pero no podemos introducirnos en él, esta es la mejor manera es una técnica invasiva, pero es la mejor manera de introducirnos en él y poder mandar esa corriente ya intramuscular o intraarticular y no extraarticular como hasta ahora podemos llegar a los fisios, porque no podemos atravesar no podemos atravesar la piel. Entonces es una forma de introducirnos en ese tendón dañado y generar ese estímulo necesario para que el tendón se recupere. O sea, para que nos entiendan, tenemos un nudo en el tendón y lo deshaces, ¿no? Con esa técnica. Más o menos, sí, más o menos. Es una inflamación del tendón, es decir, el tendón ha cambiado se ha engrosado, ha cambiado su tamaño. Si tenemos un tendón de 2 milímetros pasa a ser de 4 milímetros porque está inflamado, y lo que conseguimos con esto es excitar ese tendón para que vuelva a su estado original. Y esto en unas 48 horas, dependiendo de la lesión y de la tendinitis, en unas 48 horas se notan los resultados muy favorables. Diego, ¿y para qué utilizáis las ondas de choque? Las ondas de choque son unas ondas ultrasónicas que también valen para parte de tendinitis, para parte de los tendones, sobre todo los que son un poco más grandes, más, digamos, de la cadera, por ejemplo, la trocanteritis, que ahí tenemos una cantidad, un paquete de varios tendones, porque del trocánter, de la parte de la cadera, sale mucho músculo. Entonces toda esa zona de la trocanteritis, de una rodilla, de una parte de un tendón muy duro, como puede ser un tendón rotuliano, utilizamos esas ondas de choque para sobreestimular también esa zona y que poquito a poco vaya aliviando el dolor. Se puede utilizar también en la parte muscular, es decir, no solo es en el tendón, sino que, como bien sabéis, el tendón es la parte final del músculo, es lo que hace que el músculo se enganche al hueso, digamos. Pero en el músculo también
al tratar sobre él, al generar esas ondas de choque, alivia mucho, genera un mayor flujo sanguíneo y ayuda mucho a la recuperación funcional del paciente. Bueno, pues una vez que hemos conocido todas estas técnicas, cómo funciona la fisioterapia y lo que nos hace un fisioterapeuta, tenemos que tener claro, una vez que tenemos una lesión, una dolencia, vamos a la clínica, directamente no vamos al fisioterapeuta, sois un equipo, valoráis al paciente y bueno, pues trabajáis, como bien dice la palabra, en equipo, traumatólogo, el fisioterapeuta, los entrenadores y todos en conjunto, ¿no, Diego? Sí, eso es, depende de la lesión. Esto es igual que lo que te he dicho al principio, depende de la lesión. No es lo mismo una persona que sepa lo que tiene, que viene por una contractura en la espalda, que la tiene localizada, que sabe lo que le duele, ese va directamente conmigo. Pasa directamente y sin que le vea el traumatólogo ni nada. ¿Por qué? Porque ya viene con una idea prefijada. Si yo una vez que le veo aquí y tengo alguna duda, vuelve para el paso 1, que es el traumatólogo. Pero por lo general, la gente que viene con un problema muscular, de cervicales, de lumbares, de algo así, ya directamente pasa conmigo, porque normalmente eso lo diagnostico y lo veo yo y me pongo yo ya manos a la obra. Ajá. Cuando ya viene un problema articular, un problema óseo, un problema en el que pueda haber una pequeña fractura, una fisura, entonces siempre pasa antes por el doctor, que valora radiográficamente, ecográficamente, diagnostica en total esa lesión, y una vez que el paciente ha sido informado de esa lesión es cuando ya habla conmigo, nos ponemos en equipo a formar un plan para recuperar a esa persona funcionalmente, y son los pasos que te he dicho antes. Pasa con el traumatólogo, pasa conmigo, y una vez que ya ha pasado la fase aguda, pasa con mis compañeros a recuperar otra vez esa forma física que ha perdido en este proceso agudo, en el que al llevar una muleta o al llevar una escayola, un yeso, un tal, ha perdido esa masa muscular que luego tiene que recuperar. Entonces ya es cuando en una tercera fase pasa al equipo de readaptación, que es el que se encarga de, una vez que ya el problema se ha solucionado, en recuperar esa musculatura y esa funcionalidad del miembro afectado. Diego, para terminar, ¿qué otro tipo de especialidades tenéis en la clínica? Pues bueno, aparte de tema de ATM, hacemos punción seca, hacemos también todo lo que tiene que ver con el tema post-COVID que vamos a hacer ahora. Aparte, mis compañeros no solo hacen la recuperación del paciente que viene, sino también de gente que viene sin tener ninguna dolencia, es decir, personas, tanto futbolistas, gente de atletismo, gente que viene a recuperarse de una pequeña dolencia o a prepararse para un reto, para una pretemporada, para cualquier tipo de actividad física a la que tú te quieras preparar, ya sea un maratón, un partido, una pretemporada porque empieza de nuevo la serie de fútbol, etcétera, etcétera. Todo eso no solo es la parte médica, sino también la parte de readaptación deportiva y de entrenamientos personales, funcionales y demás. No tienes por qué estar fastidiado o malo o con una dolencia para poder venir a vernos, sino que también, si tú quieres mejorar tu forma física, quieres preparar una posición, aquí tenemos un equipo y unas instalaciones adecuadas para poderte generar esos estímulos necesarios y esos entrenamientos necesarios para que puedas hacer esos entrenamientos y llegar a esas metas. De Clínica Áreas, muchas gracias por estar con nosotros y estrenar con nosotros este nuevo programa en Costa Noroeste Televisión. Ha sido todo un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Rocío. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues espero que os haya gustado a vosotros también, estoy completamente segura, que hayáis tomado nota de todo lo que nos ha contado Diego y que os haya servido para resolver dudas sobre esta rama de la medicina, la fisioterapia. Nosotros volveremos la semana que viene. Vamos a tener más especialistas en este programa que, como les digo, estrenamos hoy aquí en Costa Noroeste Televisión. Tiempo de salud para todos ustedes. Gracias.